Dicen que la historia está escrita por los vencedores. Pero incluso las victorias más gloriosas dejan huellas que el tiempo intenta borrar. Bajo las páginas oficiales y los monumentos dorados, existen grietas por donde se filtra la verdad olvidada. Entre las líneas del tiempo, se esconden secretos que nunca fueron contados, nombres que desaparecieron sin explicación, objetos que no deberían existir. Y civilizaciones que dejaron rastros imposibles de comprender. Son los ecos de un pasado que se niega a morir, susurros que viajan entre ruinas, manuscritos y piedras talladas. Cada sombra, cada silencio, parece guardar una advertencia, una pieza perdida del rompecabezas de la humanidad. Hoy, abriremos un portal hacia lo desconocido. Un viaje sin mapas, donde las respuestas son tan inquietantes como las preguntas. Prepárate para adentrarte en los enigmas históricos que el tiempo se negó a revelar. Porque el pasado, cuando se le escucha con atención, aún tiene mucho que decirnos. En una bóveda silenciosa de la Universidad de Yale se guarda un libro que parece venir de otro mundo. Un volumen antiguo, de hojas amarillentas y cubiertas desgastadas por el paso de los siglos. Un libro que respira misterio, como si en su interior conservara los secretos de una mente que jamás debió ser comprendida. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones imposibles, plantas que nunca crecieron en la tierra, flores con anatomías que desafían la biología, y figuras humanas que flotan entre símbolos y constelaciones desconocidas. Entre esas líneas sinuosas, corre un idioma que no pertenece a ningún pueblo conocido, una escritura que nadie ha podido descifrar, ni siquiera con los más avanzados sistemas de criptografía modernos. El manuscrito de Voynich, descubierto en 1912 por un anticuario polaco, ha desconcertado a generaciones enteras de lingüistas, criptógrafos y científicos. Algunos lo atribuyen a un sabio alquimista, otros creen que podría ser un mensaje en clave de una civilización perdida, y hay quienes sostienen que fue la obra de un genio que jugó con el límite entre el arte y la locura. Durante más de un siglo, mentes brillantes, incluidos expertos de la CIA y la NSA, han intentado descifrar su código, sin éxito. Cada palabra parece tener sentido, pero ninguna se deja leer. Cada dibujo parece tener propósito, pero ninguno encaja del todo. ¿Fue una broma elaborada por algún erudito del Renacimiento? ¿O acaso una advertencia dejada por una inteligencia que no pertenecía a nuestro tiempo? Más de 100 años después, el secreto permanece intacto. El libro guarda silencio, como si esperara a quien sea capaz de entender su verdadero mensaje. Y hasta que alguien logre hacerlo, el manuscrito de Voynich seguirá siendo uno de los susurros más inquietantes del pasado. En el año 1901, un grupo de buzos griegos se sumergió en las profundidades del mar Egeo, cerca de la isla de Anticitera, buscando tesoros perdidos entre los restos de un antiguo naufragio. Pero lo que encontraron no era oro, ni joyas. Era algo mucho más valioso, un misterio que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el pasado. Entre ánforas rotas, estatuas corroídas por el agua salada y fragmentos de cerámica, aparecieron unas piezas cubiertas de óxido verde. A primera vista, parecían simples restos de metal, pero al limpiarlas, los investigadores descubrieron un complejo sistema de engranajes, ruedas dentadas y discos de bronce perfectamente ensamblados. Aquello no podía ser una casualidad. Era una máquina. Una creación tan precisa, tan avanzada, que parecía imposible para su época. Hoy la conocemos como el mecanismo de Anticitera. Los estudios determinaron que fue construido más de 1000 años antes de Cristo, en una era en la que, supuestamente, la humanidad no dominaba la ingeniería de precisión ni el cálculo astronómico avanzado. Con el paso de los años, los científicos lograron reconstruir parte de su funcionamiento. Cada engranaje representaba un ciclo celeste, sus ruedas, al girar, podían predecir eclipses solares y lunares, las posiciones de los planetas conocidos, e incluso las fases de la Luna con una exactitud asombrosa. Era, en esencia, una computadora analógica, creada más de 1000 años antes de que el mundo imaginara siquiera la palabra tecnología. ¿Cómo lograron los antiguos griegos un conocimiento tan adelantado a su tiempo? ¿De dónde provenía su sabiduría matemática y astronómica?
¿Acaso el mecanismo fue parte de un legado perdido, una ciencia extinguida que el mar guardó durante siglos? Aún hoy, los investigadores solo han desentrañado parte de su secreto. El resto sigue siendo un eco mecánico del pasado, una máquina que parece susurrar que, quizá, la historia de la humanidad comenzó mucho antes de lo que creemos. En el año 1587, un grupo de más de 100 colonos ingleses emprendió un viaje hacia el Nuevo Mundo, impulsados por el sueño de construir una nueva vida en tierras desconocidas. Después de semanas de travesía, fundaron una pequeña aldea en la isla de Roanoke, frente a las costas de lo que hoy es Carolina del Norte. Era la primera colonia inglesa en América, y también la primera en desaparecer sin dejar rastro. Durante los primeros meses, los colonos enfrentaron hambre, enfermedades y tensiones con las tribus nativas de la zona. El gobernador John White, buscando provisiones y ayuda, regresó a Inglaterra, prometiendo volver pronto. Pero la guerra con España retrasó su retorno durante 3 largos años. Cuando por fin logró volver a Roanoke, en 1590, lo que encontró lo dejó sin aliento. El asentamiento estaba vacío. Las casas, desmanteladas. Los muros de defensa, derrumbados. No había cuerpos, ni señales de lucha, ni indicios de huida. Era como si más de 100 personas se hubieran desvanecido en el aire. La única pista era una palabra tallada con precisión en un tronco, Croatoan. Era el nombre de una isla cercana y también el de una tribu nativa amistosa. ¿Significaba que los colonos se habían mudado allí voluntariamente? ¿O era una advertencia? Las expediciones posteriores nunca hallaron pruebas concluyentes. Ninguna tumba. Ningún resto. Ningún rastro de los hombres, mujeres y niños que formaron aquella colonia. Solo la palabra, y el silencio. Con el tiempo, la leyenda creció. Algunos creen que los colonos se integraron con los pueblos nativos y perdieron su identidad. Ocultas entre la densa y húmeda vegetación tropical de Costa Rica, más de 300 esferas de piedra perfectamente redondas emergen del suelo como silenciosos guardianes de un pasado olvidado. Algunas pesan varias toneladas, colosales y pesadas, mientras que otras, más pequeñas, parecen haber sido colocadas con un propósito meticuloso, casi ceremonial. Lo más asombroso no es solo su tamaño, sino la perfección con la que fueron moldeadas. En una época en que las herramientas eran rudimentarias y la tecnología limitada, estas esferas muestran un nivel de precisión que desconcierta a arqueólogos e ingenieros por igual. Algunas de ellas parecen alinearse con los astros, como si sus creadores tuvieran un conocimiento profundo de la astronomía y de los ciclos celestes. Es como si cada esfera contuviera un mensaje secreto, un código que solo los sabios del pasado podían interpretar. Fueron creadas hace más de 1000 años por una cultura que desapareció sin dejar casi ningún rastro. No hay escritos, no hay templos gigantescos ni ciudades, solo estas piedras que resisten el paso del tiempo. ¿Cómo lograron moldear la roca con tanta precisión, usando solo herramientas de piedra y madera? ¿Acaso tenían un conocimiento que se perdió con ellos, o vinieron de un lugar más allá de lo que hoy podemos comprender? Cada esfera, silenciosa y solemne, parece estar esperando un observador del futuro, alguien capaz de descifrar su propósito, de entender el mensaje que sus creadores dejaron, un mensaje que quizá aún nos advierte, nos enseña o nos desafía. Las esferas de Costa Rica no son solo piedras. Son susurros del pasado, ecos de un misterio que aún resiste al olvido, recordándonos que la historia no siempre se cuenta con palabras, a veces, se esculpe en silencio. El pasado no está muerto. No yace en silencio, ni se disuelve con el tiempo. Solo espera, paciente, mientras susurra en los rincones que olvidamos, en los huecos de las calles que dejamos atrás, en el eco de los nombres que el viento arrastra. Cada ruina, cada símbolo tallado en piedra, cada leyenda que nos contaron al calor de una fogata, todos guardan secretos que laten bajo la superficie de la realidad. Hay verdades que no se revelan con facilidad. Quizás porque los misterios del pasado no desean ser resueltos. Quizás solo anhelan ser recordados, evocando memorias que estremecen y desvelan lo que creíamos perdido.
Porque en cada enigma sin respuesta, en cada sombra que se arrastra entre los escombros del tiempo, vive una historia que aún respira. Una historia que observa, que espera, que sabe que alguien algún día escuchará sus susurros y volverá a darle vida.